radiomorir.com, comprometidos con la difusión de la cultura y el conocimiento. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a su programa Café Psicoanalítico. Hoy con una tarde lluviosa aquí por el huracán Jova, así que bueno, y como está romántico el día, entonces vamos a poner música romántica, Carlos, ¿no? Nada, para nada. Haya oportunidad, pero el tema no va a ser para nada romántico, porque va a ser de... ¿Ya ves cómo eres? Estructuras clínicas y escenas del crimen. Ya me han escuchado durante 3 o 4 programas. Mi nombre es Carlos Murguía, vengo como parte de la Asociación Mexicana de Salud Psíquica, y estas pláticas son por motivo para auspiciar el diplomado en psicoanálisis aplicado. Que tú eres el coordinador general del diplomado. Así es. Muy bien, pues inicia, Carlos. Bueno, antes que nada, hay un aviso, o sea, el tema de estructuras clínicas y escenas del crimen, no estoy yo poniéndome en la posición de psicólogo forense o experto en el tema, ni mucho menos. El propósito de la plática es algo bastante modesto, simplemente utilizar el método psicoanalítico para interpretar la escena del crimen como tal. O sea, es todo, no estoy intentando hacer una propuesta para incluir las estructuras clínicas en la metodología forense ni nada, ¿no? Pero eres muy modesto, pero eso es muy especializado. Y bueno, tomamos como referencia esta obra de un fotógrafo que tiene estudios psicoanalíticos, se llama Henry Bond, del libro Lacan en la escena. Vamos haciendo una pequeña... un basamento, ¿no?, de dónde estamos hablando. Si bien la psicología forense utiliza la fotografía, la microfotografía para... amplifican fotos, hacen zooms que no son perceptibles a simple vista, no se descubren cosas con esos métodos, luz ultravioleta, por medio del estudio del ADN, ¿no?, a través de la saliva, el cabello, del semen, incluso polen que se encuentra en el rastro del criminal, en el área donde estaba esa planta, etcétera. Con esas invenciones, reitero, se pueden apreciar mundos que no son perceptibles para el ojo cotidiano. Freud hizo esto ya bastante temprano en su trabajo, con la interpretación de los sueños, en psicopatología de la vida cotidiana y en el chiste y su relación con el inconsciente, ¿no? O sea, esto fue bastante complicado, ¿no? Cómo hacer ciencia con los sueños, con los chistes y con los errores, ¿no?, con el lapsus. Y bueno, aquí yo veo cierto paralelismo, ¿no? Como algo tan banal como la saliva, una porción de cabello, puede ser algo tan trascendental, ¿no? O como el sueño, como el chiste, como el lapsus puede ayudar a descubrir algo trascendental. Entonces, a partir de estas 3 obras de Freud que acabo de mencionar, se propone el inconsciente, ¿no? El inconsciente aunado al concepto de represión, ¿no? De cómo de todo lo que está sucediendo en la conciencia no es todo lo que está ocurriendo en el psiquismo, ¿no? Y bueno, ¿por qué interpretar fotografías con el método psicoanalítico? Principalmente porque la escena fue fabricada por un sujeto, y si el sujeto habla, hay ya inconsciente, porque el sujeto está enajenado de lo que dice por el hecho de que existe un sistema inconsciente, no está completamente en control de lo que está diciendo, ¿no? Entonces, en base a la hipótesis del inconsciente y el concepto de represión que hace hoyos y baches en la conciencia, tenemos 3 categorías patológicas, y cada una de estas 3 categorías tiene diferentes formas de significar: la perversión, la psicosis y la neurosis. Retomando el tema de lo banal que se convierte en trascendental, vi un libro de texto del FBI que da recomendaciones al fotógrafo que dice: registren lo más posible de información que parezca pertinente: colillas de cigarro, huellas, un teléfono descolgado, cables cortados, cartas acomodadas o desacomodadas, la televisión, estados de cocción de la comida, botellas de licor, y todas estas cuestiones que para el ojo cotidiano son banales, ¿no? El propósito es no concentrarse en lo espectacular, todo detalle cuenta, ¿no? Esto es completamente compatible con la idea del psicoanálisis. Entonces, estas colillas, estas botellas de licor, los cables cortados, la forma de acomodar la cama, van a organizarse de acuerdo a estas estructuras psíquicas que acabo de mencionar, ¿no?, de la psicosis, la neurosis y la perversión. Para justificar el concepto inconsciente en estos 3 trabajos de Freud, da
brinda varios ejemplos, ¿no? Uno de mis favoritos es el de Bornstein y Bornstein, ¿no? Este ejemplo trata de un conferencista que quería decir a su público que ciertos hechos han salido a la luz. Y la palabra salir a la luz en alemán es Bornstein. Pero la palabra que salió, la palabra que dijo este sujeto fue Bornstein, que significa cochinerías. Entonces, por el simple hecho de agregar esa pequeña letra, esa W sobre Bornstein, se vio lo que en realidad estaba pensando a nivel inconsciente este sujeto, ¿no? O sea, en realidad salieron cochinerías, no salieron hechos. ¿Se acuerda de ese ejemplo, Doc, en las conferencias introductorias? Sí, claro que sí. Acabo de ver uno en YouTube. Busquen George Bush Freudian Slip, de un error que tuvo George Bush en una plática póstuma de, creo que era de un expresidente, y estaba diciendo que fuimos amigos, compartimos mucho y todo esto, ¿no? Y la palabra que quería utilizar era setback, que en inglés significa ciertas desavenencias o limitaciones, y en lugar de decir setbacks, lo que salió fue sex. Entonces, en lugar de decir we had some sex, perdón, ya cometí el mismo error yo otra vez. En lugar de decir en la cabeza, Carlos. En lugar de decir we had some setbacks, tuvimos ciertas limitaciones, dijo we had some sex. O sea, esto no quiere decir que realmente George Bush haya tenido sexo con este expresidente, ¿no? Pero trata de la verdad de este sujeto, ¿no? De esa verdad inconsciente que busca salir y que no está en completo control del sujeto de ella. Hay otro ejemplo también bastante claro de uno de los casos clínicos de Freud, que es el hombre de las ratas. Este paciente tenía una pretendiente que a nivel consciente la quería mucho, la idealizaba, ¿no? Y en el camino donde él pasaba, y también pasaba el carruaje de esta pretendiente, había una piedrita. Y el paciente comienza a pensar que esta piedrita va a provocarle un accidente a la mujer querida, ¿no? Por acto de la piedrita el carruaje se va a voltear, la va a matar, y por su culpa, si no le quita esa piedrita, su prometida se va a morir, ¿no? Entonces, quita la piedra del camino y vuelve a pensar para sí mismo, ¿qué tontería es esto? ¿Por qué quito la piedra? Es absurdo que una piedra vaya a accidentar a alguien, vaya a voltear un carruaje, ¿no? Entonces vemos aquí dos intenciones juntas, ¿no? Dos intenciones entrelazadas. En primer lugar, la agresión, que en realidad a nivel inconsciente el hombre de las ratas quisiera provocarle a su prometida, que se voltee su carruaje, y la otra, el sentimiento de culpa asociado a esto, ¿no? Entonces vemos ahí una fusión entre la intención agresiva y la intención de reparación, ¿no? Y otro ejemplo también, que lo pueden encontrar en las conferencias de introducción al psicoanálisis de Freud, de una mujer que tenía un ritual que consistía en colocar vino en una mesa que tenía una cubierta de tela blanca. Después de hacer esto le llamaba la mucama, ¿no? Freud le pregunta que por qué lo hace. Ella dice que no tiene idea, que simplemente se siente compelida a hacerlo, ¿no? Entonces ya a lo largo del tratamiento surge ya el evento traumático, y este fue que la noche de bodas su marido, que ya era bastante viejo, no pudo consumar el matrimonio, no pudo haber relaciones sexuales en la noche de bodas. Entonces el marido, para compensar este fracaso, coloca una mancha de vino sobre la sábana de la cama, porque le daba pena que llegara la mucama y no viera la sangre que se esperaba encontrar en ese entonces, que era la sangre virginal, ¿no? La sangre que viene después del rompimiento del himen. Entonces, por medio del síntoma, esta paciente estaba reparando esa escena. Colocaba la mancha de vino sobre la mesa con la tela, que esta simbolizaba la cama, y también le llamaba la mucama para reparar esa escena de fracaso, ¿no? Entonces, con estos ejemplos vemos cómo hay situaciones, actos que lleva a cabo el sujeto, actos de habla que también lleva a cabo el sujeto, que no están en su control. Entonces, por la represión y por el inconsciente, todo merece ser escrutado. Pues si lo consciente tiene cortes, fugas, apagones, fallas, parpadeos y titilaciones, entonces nuestro actuar no depende enteramente de nuestra voluntad. El inconsciente funciona y provoca efectos según sus propios mecanismos.
que en términos psicoanalíticos son el proceso primario, que es la condensación y el desplazamiento, y ya con términos lacanianos sería la metáfora y la metonimia. Entonces, ¿por qué no tomamos las fotos que documentan un asesinato como material interpretable, no? Entonces, reitero, hay una estructura perversa, una estructura psicótica y una estructura neurótica. Cada una de ellas con un mecanismo fundamental. Para la perversión es la renegación, para la psicosis es la forclusión y para la neurosis es la represión. O sea, cada una de estas estructuras va a tener diferentes formas de significar y por ende, cada estructura va a dar diferentes escenas del crimen. Entonces podríamos hacer una metáfora con cada estructura y la forma en que se significa como una casa, el lenguaje como una casa, ¿no? Ustedes compran un departamento, una casa y van a acomodarla a sus necesidades, a su propia personalidad. El orden de los cuartos, cómo está la cocina, cómo está el baño, la limpieza, etcétera. Podemos decir que el perverso, el psicótico, el neurótico va a manejar su casa, va a manejar su lenguaje de formas diferentes. Entonces, el documento que subí, pueden abrir la carpeta donde dice perversión y van a ver ahí una foto donde sale una mujer asesinada enfrente de una casa. Para hablar de la escena vamos a hablar un poco de perversión. El problema con el perverso, a diferencia del neurótico, es que el perverso siempre tiene satisfacción. El neurótico puede tener dudas sobre su propio deseo, puede tener sentimientos de culpa por desear a la esposa del hermano, sentimientos de culpa por de repente querer ahorcar a su mujer o cualquier clase de sexualidad no bien mediatizada. El perverso, al contrario, sabe exactamente lo que quiere. Sabe que le gustan las mujeres bellas para arruinarlas, ¿no? Sabe que solamente le gustan los niños y cualquier clase de perversión, ¿no? O sea, el fetichismo, el sadismo, el masoquismo, el voyerismo, el exhibicionismo, etcétera. En realidad no hay un desorden fosilizado en cuanto a perversión. O sea, el perverso es alguien que se sale de la ley, ¿no? A diferencia del neurótico, que sí siente culpa. Él está dentro de la ley, él siente culpa por esto. El perverso va a buscar transgredirla, ¿no? En contraste con esto podemos hablar de, a diferencia del crimen psicótico, que es completamente desorganizado, no tiene un discurso, no hay un método, ¿no? El perverso, al contrario, lo va a organizar, lo va a planear, va a buscar transgredir, va a hacer toda una especie de narrativa con su crimen, ¿no? Un happening. Y esta escena va a estar motivada por una fantasía, por su fantasía perversa, ¿no? Fantasías en protesta de la legislación del cuerpo y de la pulsión, fantasías en protesta del complejo de castración, o sea, en protesta de la ley, ¿no? En protesta del complejo de Edipo. Hablando de fantasía, Roy Hazelwood, criminólogo del FBI, menciona que la fantasía es un área de investigación fascinante y la mayoría de las personas en el ámbito legal no se preocupan por investigarla. Dicen, bueno, es un tema de salud mental. Sin embargo, es extremadamente relevante la investigación criminal, pues nos brinda un mejor entendimiento del asesino. Es ahí donde las pesquisas deben de comenzar. Su colega de la misma manera menciona: los asesinos organizados o perversos son motivados a asesinar por sus fantasías. Asesinan para que suceda en la realidad aquello que han visto una y otra vez desde la infancia y la adolescencia. Entonces, ¿qué pasa con el perverso? Pasa que el complejo de Edipo no fue bien legislado, no hubo una ley bien instaurada. Como ya había mencionado en el programa pasado con Howard de Teoría del Big Bang, la madre del perverso es la madre que está con su hijo gozándolo, teniéndolo a su servicio sexual. Llega el padre para prohibirles estos actos. Se va el padre del cuarto y dice la mamá: no te preocupes, mijo, nosotros vamos a seguir a toda madre con nuestro desorden aquí, ¿no? Entonces el perverso se queda al servicio sexual de la madre y por ende el manejo del cuerpo, el morder, el defecar, el exhibirse, el abusar de la otra persona, el utilizar a la otra persona como un medio, como un objeto, va a permanecer. Los invito a recordar las teorías sexuales infantiles que han escuchado alguna vez de sobrinos o de hijos o primitos o lo que sea, y
estas fantasías permanecen con el perverso, ¿no? Estas ideas de que los niños vienen al mundo por proceso de defecación, de que los hijos se producen por medio de besos, de que la mamá se defecó en el jardín y después salió un niño, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, el perverso no fue legislado, no fue invitado a ser un ser social, ¿no? Entonces, en la foto pueden apreciar que está enfrente de una casa. Les puedo informar que esta casa era un convento de monjas. Entonces el criminal estaba buscando transgredir la ley, ¿no? La ley que nunca llegó para él. Estaba buscando ser visto, ¿no? O incluso sentir la emoción de que lo atraparan. Y justo al lado de la casa pueden ver ustedes una iglesia, ¿no? Entonces, en esta escena del crimen hay una transgresión total, ¿no? Para empezar, utilizar a un ser humano como objeto, como si fuera un juguete. Y segundo, la provocación, ¿no? Miren esto es la verdad, ustedes los neuróticos no saben lo que es el verdadero placer, miren lo que estoy haciendo, ¿no? Esta es la verdad, este es el placer sexual que ustedes están reprimiendo. Y hay un componente muy importante de esta escena, es el elemento de la mirada, que está representada ahí por las dos ventanas, ¿no? Entonces, el perverso para hacer aparecer la ley va a buscar ser visto, va a buscar provocar a alguien, ¿no? El tema de la mirada y también de la voz en psicoanálisis se desarrolla muchísimo, ya he mencionado en el seminario 11 de Lacan, ¿no? Podemos hablar primero de la mirada en ciertos fenómenos sociales, ¿no? Como en los monumentos. Los monumentos, sí es cierto que son para impresionar a los civiles, ¿no? Para recordarles de su pasado, para recordarles de los personajes importantes de esa ciudad o de ese país, ¿no? Sin embargo, cuando no hay nadie ahí, cuando nadie lo está viendo, ¿para qué ojo se brindan estos monumentos? La respuesta, en términos lacanianos, es el ojo del gran otro, ¿no? También los sacrificios humanos, también está el arreglo personal, ¿no? O sea, ¿para quién es el arreglo personal si no es para la mirada de otra persona? También había dado el ejemplo de cuando ustedes están manejando, para la gente que tiene un carro, ¿por qué no se pasan el alto en la noche o en la madrugada cuando no hay nadie viendo? Cuando no hay un otro, no hay alguien ahí que esté legislando. La respuesta es la mirada del otro que está ahí mordiéndote la nuca, ¿no? Está ahí siempre está presente la mirada del otro. Ahora, la cuestión de la voz, cuando uno reza, ¿quién está escuchando? O sea, uno está solo rezando en su cuarto, pero ¿quién es el que está escuchando? Otra vez, la respuesta es el gran otro. Y los católicos saben bastante bien de esto cuando van a confesarse, porque el sacerdote tiene que estar tras un velo, solamente escuchar su voz, para remitir, por supuesto, a la voz del gran otro, ese gran Dios, ese gran ser que regula todas las interacciones humanas, ¿no? Ok, entonces, el problema para el perverso desde el punto de vista del discurso social de la normalidad es que tiene al gran otro como aliado. Él le brinda a él estas escenas para gozar junto con el gran otro y de la misma forma que gozó con su madre transgrediendo la ley, ¿no? El perverso dice, mira, esto es la realidad, esto es lo que ustedes neuróticos reprimen, como ya mencioné, ¿no? O sea, y el neurótico también fantasea con esto, pero como ya decía al principio, él siente culpa, lo sintomatiza o lo sueña, ¿no? El perverso lo vive, sabe exactamente lo que quiere, ¿no? Hay nada más una pequeña puntualización que hace Lacan sobre la angustia con el perverso, que dice que el perverso, para no ser tragado por el deseo de su madre, para no ser anulado como sujeto, para no quedarse como un pedazo de carne en el mundo, va a buscar hacer aparecer la ley para que él tenga un lugar asegurado, ¿no? Digamos que, retomando la imagen del niño en la bañera con su mamá que llega el papá, podríamos decir que en la fantasía del perverso, para que él no se quede atascado con su madre, va a buscar ser castigado por la agencia autoritaria, ¿no? Por la agencia de la ley. Sí, o sea, siente angustia porque se empieza a sentir tragado por esta agencia materna, ¿no? Entonces comete un crimen
un crimen del cual va a ser visto para que llegue este castigo que le hace falta, ¿no? La castración que le hace falta, tanto como de la madre como de él, ¿no? La legislación finalmente. A ver, Carlos, te preguntan, bueno, te mandan saludos desde Santa Fe, Argentina, y desde Santiago de Chile también. Gracias. Y te preguntan, Jorge, que si el perverso está consciente de sus actos. Consciente del acto perverso como tal, sí, o sea, como dije, el neurótico no tiene certeza en cuanto a su deseo. O sea, el neurótico puede ir a comprarse un carro y sentir satisfecho por 1 o 2 semanas y decir, ok, vamos a lo siguiente, ¿no? Ahora voy a buscar una mejor mujer o un mejor hombre, un mejor trabajo, pero ahí vemos que esa dialéctica del deseo, el perverso, no, ese es su problema. Sabe exactamente lo que quiere, ¿no? A mí me encanta gozar con tacones, ¿no? Me encanta gozar con torcer mujeres o torcer hombres o violar niños o lo que sea. Ese es el problema, tiene absoluta certeza de esto, ¿no? O sea, sí puede ser que tenga absoluta certeza de lo que le gusta, él puede incluso articularlo, ¿no? Me gusta masturbarme en cines, pero no está consciente de la fantasía subyacente a esos actos. Esa es la diferencia, ¿no? Finalmente la fantasía es digamos, la tierra que hace que florezca estos actos perversos, ¿no? Sí, porque el perverso está consciente de que está haciendo está transgrediendo la ley, ¿no? A fin de cuentas, lo que no sabe es por qué razón está transgrediendo la ley, que es lo que le da goce. Sí. Eso sería así como la gran diferencia de que el goce en el perverso es transgredir la ley, así que pues, va junto con pegado, ¿no? Ok, no hay ya... ¿Que dónde se bajan las imágenes del Facebook? En el Facebook pueden meterse al perfil, van a ver una foto de una escena del crimen en blanco y negro y abajo un comentario con un link de mediafire.com. Ahí pueden descargarlo. Que bueno, para los que no pueden ahorita ingresar de todo, más o menos que describas ligeramente la foto para darnos una idea también. Perfecto. Bueno, entonces ya hablamos de la escena perversa y cómo se estructura en base a sus rasgos, ¿no? Ahora vamos a hablar de la psicosis, cosa muy diferente al crimen perverso, ¿no? El perverso lo organiza, hace un happening y lleva a cabo toda una obra de teatro porque goza transgrediendo la ley, como lo dijimos, ¿no? En criminología se le llama el asesino organizado también, o perverso. Entonces, la escena psicótica se puede apreciar algo muy distinto de la perversa y la neurótica. Aquí, la organización del mundo no existe como tal. Se pueden encontrar objetos fungiendo de maneras muy peculiares, cajas de cereal con medias, en el horno de la estufa alguna mascota, o sea, el mundo completamente desanudado, ¿no? La categorización, la secuencia, la lógica y la temporalidad dependen de etiquetas, palabras, significantes que ordenen el mundo, que anuden el torrente de sensaciones y percepciones, corrientes de ideas. Esto sucede por la forclusión del nombre del Padre. Como consecuencia de esto, el mundo se desorganiza, el sujeto no tiene lugar, su cuerpo está fusionado con lo exterior y lo interior. No hay distinción de dimensiones objetivas o subjetivas. Entonces, ¿qué es el nombre del Padre? Es el elemento que organiza todo lo simbólico, toda la red de significantes, toda la red lingüística. Lo que hace el nombre del Padre es darle significado al deseo de la madre. Y al hacer esto, el hijo ya no está atado al deseo de la madre, porque el padre metaforiza el deseo de la madre, le da nombre a esto y el sujeto, por ende, ya tiene un lugar simbólico dentro del discurso social, ¿no? Entonces, el problema con el psicótico es que se queda atascado más primitivamente que el perverso con la madre, solamente se queda en la alienación. Imagínense un círculo donde dentro de él están la madre y el hijo, y ahí es todo lo que pasó. La madre es todo para el hijo y el hijo es todo para la madre. Entonces, el psicótico se queda en la alienación. La alienación tiene 2 caras. La primera es que nosotros como sujetos no estamos en control de la palabra. La palabra nos es impuesta como una especie de prótesis, ¿no? Los invito a recordar esta escena de cuando están los padres casi empujando al bebé a hablar, ¿no? Que le dice mamá, papá, guagua y todo esto, ¿no? Esa es la represión primaria que llama Lacan. Estamos alienados en el lenguaje porque no nos pertenece, ¿no? Imagínense que entran
no sé, que los mandan de repente a un tianguis que está en Hong Kong y no pueden entender nada, no saben cómo llegar, no pueden preguntar por ninguna calle. Es igual con el niño, o sea, me piden algo y no sé cómo puedo responderles, o sea, cómo puedo articular algo que no entiendo, ¿no? Y la otra alienación es del lado imaginario, de que mi presencia en este mundo es confirmada por la presencia de un otro, del semejante. Si el niño levanta un brazo o lleva a cabo una proeza como comenzar a caminar, la madre va a aplaudir, ¿no? Le va a decir muy bien. Si la madre levanta al niño junto con el espejo, le dice, ese eres tú. Si el niño a lo mejor baja por una resbaladilla en el parque, la madre lo va a celebrar y va a confirmar esto que pasó, ¿no? Entonces, para empezar, el lenguaje no es nuestro. Llegamos a un mundo donde nos implanta la cuestión lingüística y aparte la cuestión imaginaria, la cuestión de identidad, que es confirmada desde afuera. El yo es un otro, ¿no? Desde ahí ya el yo es algo bastante excéntrico, ¿no? Entonces, el psicótico se queda en esas dos cosas, en el lenguaje que no le pertenece y por ende no tiene un lugar como sujeto, y la otra no tiene una identidad yoica bien instaurada. Se queda en esta problemática del yo y el otro, ¿no? Como cuando llega un niño y les quiere enseñar una imagen en el libro que él está viendo, pero les enseña la contraportada, ¿no? Mira. Se queda en esta dialéctica del yo y el otro. Entonces, características fundamentales de la psicosis es la alucinación. ¿Y qué es la alucinación? Cuando vienen imágenes locas de extraterrestres, sonidos, sensaciones, hormigas que invaden el cuerpo, etcétera. Hay que tener cuidado para distinguir este fenómeno psicótico de la alucinación con la fantasía y la neurosis. El fenómeno de las voces en la neurosis es algo bastante común. O sea, siento que algo me impele a llevar algo a cabo, dice el neurótico obsesivo, ¿no? Quiero ordenarlo, pero está fuera de mi control. Pero el neurótico tiene dudas sobre estas voces. O sea, sí tiene certeza de que pertenecen a él. El psicótico, en cambio, piensa que son las voces de Dios, las voces de los marcianos, las voces que provienen de Machu Picchu o yo qué sé. Es como si fuera una agencia externa, ¿no? Esa es una característica fundamental de la psicosis, la alucinación, ¿no? Y bueno, ¿qué más? El delirio, pues ya mencioné un poco, ¿no? Las voces que le ordenan qué hacer. El psicótico tiene certeza de esas voces, provienen de un lugar indiferenciado y misterioso, ¿no? Si no matas a los niños de esa escuela, te van a robar los seres de Neptuno o cualquier sistema delirante locochón, ¿no? Sí. Los desórdenes del habla es algo también muy característico de la psicosis. El psicótico no puede entender chistes, el neurótico y el perverso sí. El neurótico puede jugar con la metáfora y la metonimia, el psicótico no. O sea, el psicótico de hecho es invadido por el lenguaje, es utilizado por él, ¿no? Y bueno, ya con esa pequeña reseña de la psicosis ya podemos hablar de la escena. A diferencia de la otra, que pueden ver una narrativa incluso, ¿no? Como una especie de obra de teatro, aquí hay un cuarto todo desordenado, una maleta en el cuarto, tazas, discos rotos en el baño, una portada de un libro rota y harina mezclada con sangre. O sea, no hay un orden en esa escena. O sea, ¿por qué? Porque el psicótico está fuera de lo simbólico, a diferencia del perverso y el neurótico. El arma homicida fue un cuchillo. Y en el reporte mencionan que el cuchillo tenía rastros de sangre, por supuesto, y rasgos también de mermelada. Entonces, vemos ahí cómo no puede metaforizar el psicótico, ¿no? Para él, la sangre es lo mismo que la mermelada. Porque fíjate, Carlos, bueno, a comparación de la primera fotografía, que parece fotografía como de estudio, que sería el asesinato de un perverso, que está todo así como en su lugar y como metódicamente todo para que venga un fotógrafo profesional y fotografie la escena y se vea todo hasta bellamente, ¿no? Digámosle así. Y en los asesinatos psicóticos
vemos que todo, que bueno, como la cabeza la traen como en un desorden total, entonces la escena también es un desorden total, bueno, a diferencia de la anterior. Y digamos, como la gran característica de si asesina a un perverso o un psicótico, pues es el desorden y el orden, hasta ahorita en lo que vamos. Sí. Porque yo me acuerdo, porque más o menos estas fotografías se parecen a las fotografías del crimen de las hermanas Papin, que lo describe Lacan y luego lo describe Alush, que también son así como demasiado grotescas, fuertes, sí. Y también con un desorden que dice que en aquel entonces, que fue en 1933 el asesinato había sangre por todos lados, en el techo, así dices tú, pues ¿cómo puede ser? Pero sí, demasiado grotesca la escena de las dos, de la mamá y de la hermana muerta, de la mamá y de la hija muerta, que representaban a la madre y a la hermana de las asesinas, ¿no? Pero bueno, es digamos como muy característico la escena de un asesinato psicótico. Sí, en el asesino psicótico jamás va a tener un modus operandi porque no puede articularlo, porque no tiene un discurso, ¿no? A propósito del cuchillo con la mermelada, hay dos formas en que el discurso psicótico puede manifestarse, ¿no? Estaba leyendo sobre un caso de una mujer que el significante David lo asociaba con muchísimas cosas, ¿no? Un solo significante remite a muchos significados. Ella decía que David, el personaje bíblico, era la misma persona que David Letterman, el conductor de programas de Estados Unidos, que parecen, claro. Y que estaban relacionados, ¿no? Que el personaje bíblico era representante de David Letterman y que tanto el personaje bíblico como David Letterman como su hermano, que también se llamaban David, eran la misma persona, ¿no? Entonces, en este caso, reitero, es un significante que remite a muchos significados, ¿no? Y, conversamente, también muchos significantes remiten a un solo significado. Entonces un psicótico puede decir: la taza roja, el gato y el Club Chivas de Guadalajara conspiran en mi contra, ¿no? Esto jamás lo van a ver en una neurosis, porque un neurótico sí está bien instalado en lo simbólico, sí puede jugar con el lenguaje, igual que el perverso. O sea, si hay modus operandi, tengan por seguro que hay un neurótico o un perverso. Pero mucho más seguro si hay modus operandi va a ser un perverso. Ahorita les voy a decir por qué. Si se van a la carpeta que dice neurosis, ahí voy, déjame conseguir la foto. Ahí vas. ¿Ves? Por traer libros tan complejos y tan grandes. Estoy a hablar de la escena de la fábrica textil y si alcanzamos. Sí, tienes hasta pues de aquí a las 8. Ahí mismo en la carpeta de la fábrica textil van a ver fotos precisamente de esta fábrica, donde pueden encontrar ahí unas énfasis en los hilos. A ver, vamos a esperarnos un poquito a ver si abren la carpeta. No. Ok. Van a encontrar fotos de la fábrica. La que dice 4.18 es un detalle de los hilos de esta fábrica textil. Y la que sigue son las empleadas que asesinó. Hay veces que un psicótico puede tener una vida bastante normal, pero con un parche que le permita desarrollarse en la vida cotidiana, ¿no? Llámese un amigo, una profesión, una actividad y demás. Ya hemos hablado en la teoría del Big Bang cómo Sheldon se salva de la psicosis con la física, ¿no? Cómo ingresa lo simbólico por medio de los significantes en bruto, ¿no? El significante de sumatoria siempre es lo mismo, más siempre es lo mismo, por y menos siempre van a ser lo mismo, no hay más, ¿no? Entonces, ¿qué era lo que sostenía a este sujeto para que no se psicotizara? La respuesta está aquí, en su trabajo, en la fábrica. Reitero lo que dije en el programa de la teoría del Big Bang, se me hace muy interesante cómo la palabra texto y textil tienen la misma raíz etimológica. Si leen un poco a Saussure, les había mencionado, van a hablar de los dos ejes, ¿no? El eje paradigmático y el eje sintagmático. Lacan hace una equivalencia. El eje sintagmático es equivalente a la metonimia y el eje paradigmático es equivalente a la metáfora. O sea, mientras discurre la palabra,
se van haciendo como hilos. Imagínense la línea horizontal del paradigma junto con la otra, y se van haciendo como telas, cuadritos, ¿no? Entonces, lo que sucede con este asesino psicótico de la fábrica textil, lo despiden, se desmorona y llega a asesinar a todo el mundo. Mata a las empleadas y al final mata al jefe. Los reportes dicen que antes de llevar a cabo todo este acto, dijo: lo que ustedes quieren hacer es quitarme mi lugar. Algo bastante interesante, ¿no? O sea, le quitan su parche simbólico, le quitan su trabajo que le permite no desmoronarse y le quitan su lugar como sujeto, se queda perdido, ¿no? No le queda de otra que asesinar a aquel que lo está anulando, ¿no? Que estamos hablando de un sentimiento de desintegración total, ¿sí? Uh-huh. En un psicótico que pareciera para nosotros normalitos, que bueno, te despiden del trabajo y te consigues otro. O tú trabajas por tu cuenta, pero para un psicótico eso es un desmoronamiento de su persona o de su psiquismo, que para no derrumbarse o para no caer en la crisis psicótica, digamos en este caso lo único que se le ocurrió fue asesinar a todos sus compañeros de trabajo y a su jefe, ¿no? Sí, y por el simple hecho de que esto le permitía no desmoronarse, ¿no? Sí, totalmente. También... Sí, porque tenía un lugar y un nombre, ¿no? Supongamos, pues su lugar era, obvio que su lugar de trabajo de la fábrica que pertenecía a sí, claro, la fábrica textil, la Rosa, qué sé yo. La parisina. La parisina. Y digamos, y su cargo era, pues qué sé yo, pues empleado del sector 8, qué sé yo. Pero eso le daba a él un lugar en el mundo, uh-huh, ¿sí? Que nadie se lo había dado más que estando trabajando ahí. Sí, y qué bueno que menciona eso, Doc, porque no estoy seguro si subimos la imagen 4.21. Aquí es donde estaba está el cadáver del jefe de esta persona, y vemos que hay unos archiveros, ¿no? Sí. Usted ya dijo que gracias a este trabajo tenía un lugar como sujeto, ¿no? Uh-huh. Tiene una tarjeta de presentación, supongamos, su nombre está dentro de un archivo que remite a otros archivos, ¿no? Y puede tener también su identificación con su foto, ¿no? Sí. Que dice nombre y a dónde pertenece y, sí. Y le da sentido. Esa foto que pertenece a su cuerpo anudada a un significante, ¿no? Ajá, exacto. Los despiden de la fábrica y todo esto se pierde, ¿no? Totalmente. Entonces, para el psicótico no queda otra cosa que asesinar a la gente que me está anulando, que me quiere robar mi lugar. Que te quiere robar la identidad, ¿no? Uh-huh. Pongámoslo así. Y pues justamente lo dijo, ¿no? Lo que ustedes quieren hacer es robarme mi lugar. Pero fíjate, bueno, para completarlo, lo que dijo esta persona es robarle su lugar en el mundo, robarle su vida, ¿no? Uh-huh. Sí, digamos que ya a nivel teórico, si no tenía el trabajo, se iba a quedar otra vez en el círculo que mencionaba al principio, en el círculo donde están adentro tanto la madre como el hijo, ¿no? Uh-huh. Gracias a este trabajo, él tenía un lugar dentro del discurso social. Sí. ¿No hay preguntas del psicótico, Doc? No hay, pero yo te las invento si quieres. Bueno, dejen saludar aquí a la licenciada María Elena Aguirre, que es directora de la clínica de psicoterapia de la asociación. Hola, Doc, pues aquí muy entretenida escuchando al compañero Carlos. Ay, compañero, colega, camarada. Amigo, gran amigo, por supuesto. Gracias. Oye. Y bueno, ya hablamos de la escena perversa y la escena psicótica, ahora falta hablar de la escena neurótica. Ya dije que la perversión no se puede decir que solamente existe el fetiche como perverso, ya hay toda una panoplia de desórdenes perversos, ¿no? Lo que hay que tomar en cuenta en las estructuras clínicas son los rasgos estructurales, ¿no? Así de pasada podemos ir con el perverso, tiene que haber transgresión de la ley y tiene que haber una certeza en cuanto al deseo y una sexualidad no bien legislada, ¿no? Falta de respeto ante las legislaciones, ¿no? Son los perversos son los que buscan tener sexo con las hijas de los terapeutas, los que les gusta tener sexo con niños, etcétera, etcétera, ¿no? Cualquier manifestación sexual que esté fuera de la ley, esa es la perversión. Con la psicosis ya pienso que sí quedó claro, ¿no? Ya hablamos de los desórdenes del lenguaje, ya hablamos de la alucinación, ya hablamos del delirio, ya hablamos del desorden total
Y falta hablar de la neurosis, que incluye la histeria, incluye también la obsesión en esa estructura, ¿no? En la psicosis también suele darse unas subdivisiones, ¿no? Está dentro de la psicosis la esquizofrenia y la paranoia. Ahora, la escena neurótica. Si se van a la carpeta que dice neurosis, va a haber una foto que es la 5.12 y es muy llamativo la gran diferencia con la perversa, la psicótica y esta. O sea, la perversa vimos como el abuso total de esta persona, de esa mujer, ¿no? O sea, la dejaron ahí con las piernas abiertas en un campo abierto a la vista de los demás. Y aquí vemos una casa completamente ordenada y el cuerpo se lo dejó en una cama, ¿no? O sea, diferencia abismal con las otras dos estructuras. ¿Usted qué puede ver a primera vista, Doc, con...? Ay, Jesús bendito, a ver. ¿Qué puedo ver? Pues que está recostada, que le pusieron una almohada, ¿sí? Sí, ahí está una almohada. Hay una almohada, fíjate, hasta eso, piensan en su comodidad como buen neurótico. No vaya a ser. Y bueno, que digamos que todo está en orden, más sin embargo, bueno, obvio que está la muerta, la muertita, pero pareciera que estuviera dormida, ¿no? Pareciera así que no pasa nada, pero hay alguien muerto ahí, pero como si no dormido, pasado, exactamente, ¿no? Sí, exactamente. Esa es la palabra clave, o sea, como si estuviera dormido, ¿no? Uh-huh. Ay, mira, está muy a gusto, nadie la mató. Se murió de muerte natural, sí, se asfixió con una gomita. Y se fue a dormir, ¿no? Sí, o sea, a diferencia del perverso neurótico, sí siente culpa, sí. Porque el mecanismo es muy diferente, hay represión. Y si hay represión, va a haber culpa, va a haber asco, va a haber remordimiento. Si recuerdan el ejemplo que di del hombre de las ratas, vemos ahí cómo si el hombre de las ratas siente culpa por la agresión que buscaba hacerle a su prometida, ¿no? La piedrita, y luego la quita, y luego la vuelve a poner, y luego la quita, y luego la vuelve a poner. Vemos ahí, en virtud del acto de la represión, una trenza entre el deseo y la legislación, ¿no? En este caso en particular de esta chica acostada, era una joven adolescente que vivía con sus abuelos. Comenta el reporte que los abuelos la adoraban, que le daban todo, casi al punto de tratarla como una diosa, ¿no? Y un buen día la abuela estaba peinando a la nieta, en esta escena ya casi romántica, ¿no? De la madre y la hija peinándose entre las dos, viéndose al espejo, que tanto hemos visto en películas y novelas tipo Cumbres Borrascosas y demás. Decide ahorcarla, ¿no? Decide matarla. ¿Qué vemos aquí? O sea, ya dije que la trataban demasiado bien, que la trataban como diosa, y después la asesina. O sea, ¿qué mecanismo se puede notar ahí? Pues primero una formación reactiva. Exactamente, ¿no? Que es la formación reactiva no se va a ver nunca en una perversión. Uh-huh. La formación reactiva se lleva a cabo porque hay represión y porque hay sentimiento de culpa. Entonces, estas ganas de asesinar a la chica chocan contra el muro de la represión, contra esta aduana, y se convierten en su contrario, que es la formación reactiva, ¿no? Entonces, toda esta violencia se convierte en una compasión exacerbada, ¿no? Vamos a tratarla demasiado bien. Y sí. Bueno, lamentablemente para la chica, pues esta formación reactiva fracasó. la represión no siguió funcionando y deciden asesinarla. Sí, totalmente. Y también, además de esta formación reactiva, vemos aquí lo que también se llama la anulación retroactiva, ¿no? O sea, el acto que repara el daño que se hizo, en el cual se queda el obsesivo una y otra vez, ¿no? Realiza el ritual para protegerse contra una pujanza sexual o violenta, pero no sale de ahí porque constantemente falta algo, ¿no? O sea, él se percata a cierto nivel de esta pujanza sexual y se queda como una trenza una y otra vez, llevando a cabo la acción prohibida y la acción que la corrige, ¿no? Uh-huh. Y aquí asesina a la chica y la pone como si estuviera dormida, como usted mencionó, ¿no, Doc? Sí, con su almohadita de Hello Kitty, ¿no? Pregunta a Marta, bueno, también saludos a Jorge, Berti y Clara, que dice que si el neurótico brinca la psicosis. No, imposible.
No, ya una vez que se instaura la estructura psíquica, ya es inamovible. A propósito de la neurosis, ya muy temprano Freud, y pueden leer esto en las conferencias introductorias de psicoanálisis de 1915, menciona que cualquier persona que se considera normal es ya neurótica. Y mucha gente que lee esos textos, ¿cómo que estoy enfermo? Y que me está diciendo histérico, me está diciendo obsesivo. Y no, o sea, la diferencia entre una persona que lleva a cabo sus actividades normales y una persona que va a demandar tratamiento es simplemente un factor cuantitativo. O sea, todas las personas somos neuróticas por el simple hecho de haber pasado por un complejo de Edipo, por la prohibición del incesto, por la legislación del cuerpo, ¿no? El destete, el manejo de las heces, el designo del sexo, ¿no? Solamente puedes ser mujer y solamente puedes ser hombre, y si quieres chécalo en el registro civil, ¿no? Ahí dice tu nombre y dice una H y una M, ¿no? Y todo esto neurotiza, ¿no? Porque el cuerpo salvaje, el cuerpo animal se socializa para que la cultura siga llevándose a cabo, ¿no? Entonces, no es un término técnico normal en psicoanálisis. No es un técnico que existe, solamente existe neurosis, existe perversión y existe psicosis. Entonces, con la neurosis simplemente cuando alguien pide tratamiento o una persona que se considera normal es simplemente el factor cuantitativo. Entonces, cuando les digan histéricas y neuróticos y obsesivos, no hay problemas, hasta puede ser un halago. Pero ya que les digan perversos y psicóticos, eso ya cala, ¿no? No, bueno, no van a ir a tratamiento si son perversos. No, totalmente, pero pues supongamos en la calle, ¿no? Y bueno, pues ¿qué más? ¿Qué más? Bueno, pues ya casi terminamos. Los datos del diplomado. Comienza el diplomado en psicoanálisis aplicado el 25 de octubre y pueden comunicarse con nosotros al 331-547-2385. Pero no te marques, hombre. No. Que también en la página de Facebook, en el AMSP Guadalajara, espacio Guadalajara, bueno, es espacio y luego Guadalajara. O el Twitter tuyo, ¿cuál es el que manejas? ¿Cómo que no sabes? No. Bueno, yo les doy uno, es @AMSP con mayúsculas, _GDL. Sería y también un teléfono fijo que es el 1454 4985. Que tu diplomado, Carlos, tiene la característica de que se va, bueno, es obvio que es de psicoanálisis aplicado, pero se va a aplicar tanto a la mitología, a la pintura y a la literatura, por ejemplo. Se va a hablar de Lewis Carroll en El País de las Maravillas, de Alicia, Edgar Allan Poe, Aura de Carlos Fuentes. De Carlitos Fuentes. Y se me está olvidando un tema de Alejandro por ahí. Sí, como es de Alejandro se te olvida, no te acuerdas de los tuyos. Y de la pintura, ¿a qué autores van a, a qué pintores van a...? Va a ser Goya, Da Vinci y Van Gogh. Interesantes. Ese perverso, neurótico y psicótico, ¿no? Bueno, pues yo no sé. ¿Y qué más? ¿Qué más hace falta de las otras artes? Pues nada, de mitología, ¿qué mitos van a ver? Bueno, es que ya se abriría la discusión porque pues si voy a mencionar cuentos, los cuentos no son muy buenos. Se va a decir literatura. Bueno, es que el módulo son mitos. También se va a tratar el libro Mitologías de Roland Barthes. Se va a hablar de vampiros, hombres lobos, brujas, incubus y sucubus, los monstruitos. Se va a hablar de Hansel y Gretel, se va a hablar de Caperucita Roja. Y Alejandro va a tratar ampliamente el mito del héroe. Y como va a ser esto, va a ser con el análisis de Harry Potter, de toda la saga. ¿Ves que no te gusta Crepúsculo? ¿Qué dijiste? No, pero no va vampiros, a ser de Crepúsculo. hombres lobo. Como tal. Sí que chiste. Jaime Juárez nos manda saludos. Gracias. ¿Qué más? Y pues bueno, como es un espacio de una hora, sí espero no haber ido demasiado rápido, que se me haya escapado un dato pertinente. Si no saben, pueden encontrarnos en el Facebook, les reiteramos a MSP Guadalajara, y con todo gusto podemos volver a tratar las cuestiones de escenas. Y digamos que como resumen de tu exposición,
sería como las características de una escena de crimen, de un perverso, de un psicótico y de un neurótico, digamos, que nos queda así como si fuéramos del FBI, o ¿cómo se llaman estos programas de la tele? Pues CSI. Ándale, entonces, digamos, para iniciar nuestros pasitos así para hacernos 6, ¿qué? ¿Cómo se llama? El CSI. Entonces sería en una escena perversa, ¿qué vamos a encontrar? Van a encontrar transgresión de la ley, van a encontrar certeza en cuanto al deseo, van a encontrar, por supuesto, modus operandi. También se puede apreciar la pujanza del sujeto perverso por materializar su fantasía y una sexualidad no legislada, una sexualidad desbordada. Que también pareciera como en un espacio público, ¿no? O en un espacio abierto que se pueda ver. Sí. Donde haya ventanas, donde haya un montón de cosas, muy diferente a la escena neurótica, que es en un cuarto, y bueno, en este caso pues sería en una cocina, en una casa habitación. Sí. Y en la escena psicótica, ¿cómo lo encontramos? El desorden total. Van a encontrar también una improvisación un orden improvisado de los objetos en el cuarto. No va a haber modus operandi, va a haber una organización delirante en cuanto a los objetos. Reitero lo que pasó con el cuchillo, ¿no? Que la mermelada y la sangre estaban mezcladas como si fuera la misma cosa. Sí. Y reiterar también lo que dijo Doc, que me parece muy importante, que la escena del perverso que vimos aquí está al aire libre, ¿no? Vean lo que están perdiendo ustedes, ¿no? Vean, neuróticos, es lo que están reprimiendo. Y la escena del neurótico fue adentro de una casa muy ordenadita, y el cuerpo se deja con una almohada para reparar el daño, ¿no? Ajá, sí, totalmente. Estaba leyendo también sobre casos, de que asesina a la esposa o al esposo y ellos marcan a la policía, ¿no? Para buscar ser castigados. Claro. Sabemos ahí otra vez la anulación retroactiva, ¿no? Reparar el daño que se hizo, como un buen neurótico, ¿no? Ya. Bueno, pues ya, ahora ya. Entonces nos despedimos, muchas gracias por su atención. La repetición son los jueves a las 8, ¿verdad? De la mañana. O también ahí nos pueden escuchar en la página de Facebook, también ahí lo ponen. Y bueno, muchas gracias, Carlos, Nena. Se despide ustedes, el doctor Gerardo, y nos vemos el próximo martes a las 5 aquí, otra vez. Gracias. Radiomorir.com